Antes de abrir nuestra Biblia vamos a pedir la presencia de Dios y vamos a suplicarle a aquel que nos puede explicar el capítulo 11, el único que puede explicar el capítulo 11, que esté con nosotros acá. Inclinemos el rostro. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has traído en un viaje maravilloso a través de la Biblia. Esta semana ha sido fuerte. Hermanos que amo de la iglesia me han dicho, usted me puso una ropa a mi medida en esta semana, y ellos no saben, Padre, que tú me pusiste una a mí. Yo también necesito ser reprendido. Yo también tengo 5 maridos. Yo también, oh Dios, necesito cambiar mi condición. Padre, en esta hora yo no me siento digno para estar ocupando este lugar. Por eso te pido que me sustituyas en tu grande misericordia y amor, para que seas tú quien nos instruyas esta mañana. Que yo no sea un obstáculo, Dios, y tu palabra pueda fluir con poder a nuestros corazones. Por eso te pido una vez más que literalmente destruyas mi orgullo y permitas ocultar mi indignidad detrás de tu grandeza y mi debilidad detrás de tu inmenso poder, para que esta mi familia y yo mismo podamos a ti contemplarte y solo a ti en la hermosura de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, pues dice el ángel Gabriel. Miren, el capítulo 11 no es un capítulo 11. Esto es parte de un mismo mensaje que empieza en el capítulo 10. Es un mismo discurso. Del capítulo 10 al 12 es un solo mensaje. Es un solo discurso. Los hombres son los que han dividido para facilitar el estudio. ¿Ven? No crean que han dividido la iglesia la Biblia en capítulos y versículos y todo lo demás. Y al hacer la división, pues este mensaje que empieza en el capítulo 10, pues lo separaron en 3 capítulos. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando quieras estudiar el capítulo 11, si quieres, para que sea más rico tu estudio, empiezas del capítulo 10 hasta el 12. Porque es un solo discurso el que se presenta en estos 3 capítulos. Ahora bien, cuando empezamos a hablar allí acerca de los reyes del norte y del sur, ahora viene el ángel en el versículo 2 y le dice, y ahora te mostraré la verdad. Así que lo que vamos a estudiar hoy, ¿qué cosa es? Es verdad. El ángel Gabriel. Gabriel significa fuerte, el que es fuerte. Y este ángel, ya les dije en otros estudios que hemos tenido, es el que hoy está ocupando el lugar de aquel que también era fuerte, pero decidió rebelarse. Y ahora, después de Dios, la criatura más exaltada es este Gabriel, el que es fuerte. Y ahora viene él. Dios envía precisamente al más grande general que tiene entre sus ángeles para que le explique de manera especial a Daniel y a la iglesia de Maranata. Y ahora dice él, y ahora yo te mostraré la verdad. Y ahí empieza con una historia. He aquí aún 3 reyes habrá en Persia y después vendrá el de Grecia. Ustedes saben, Alejandro, todo esto que ya conocemos. Y allí comienza una batalla ya. Y se hará, versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él. ¿Y de quién está hablando acá? Está hablando de el rey del norte que está hablando. Dice que es Antíoco III el Grande, que en la batalla de Paneas en el año 198 a.C. inicia una campaña sobre Egipto, el reino del sur. Quiero darle una panorámica para que usted se meta en esto y después vamos a hablar de qué tiene que ver con nosotros hoy. Y este hombre, Antíoco III el Grande, allí en la batalla de Paneas en el año 198 a.C., iniciaba sobre su campaña sobre un Egipto gobernado por un niño de tan solo 10 años. Y este era Ptolomeo XIII. Epifanes Eucarístico, porque se ponían sus nombres de Dios, porque Epifanes es lo que significa, ellos se creían Dios, pobrecitos. Y en ese tiempo, cuando Roma ya estaba en posición incontestable del Mediterráneo occidental, irrumpió en el escenario de estas confrontaciones bélicas e impidió la conquista de Egipto por parte de Antíoco III. Ahora te pregunto, ¿por qué Roma
se mete en este asunto cuando él mismo le estaba declarando la guerra a Macedonia, venciéndola un año más tarde en la batalla de Sinocéfalos. Ahora, ¿por qué Roma se mete en este asunto de defender al rey del sur, a Egipto? Habían dos razones, hay muchas más, porque la ambición y todo lo demás también, pero hay dos razones importantes por las que Roma se inmiscuye en esta batalla en defensa del rey del sur, o Egipto, que allí es literalmente Egipto. Pues en primer lugar, por el compromiso que había adquirido de proteger y educar a Ptolomeo XIII cuando murieran sus padres. El padre Ptolomeo V, que era el padre de este muchacho, aunque el reino del sur era un reino independiente, él tenía buenas relaciones con Roma, que estaba alcanzando poder, y él le pidió a Roma que por favor, si él moría, pues que Roma hiciera de Egipto un protectorado romano, pero que cuidasen de sus muchachos. Y esa es una de las razones por las que Roma se inmiscuye. Claro, había egoísmo también. Iban a ser, allá era un reino que iba a ser parte ahora de una provincia romana, ¿verdad? Así que también Roma ya había planeado, en segundo lugar, convertir al Mediterráneo en todo un lago romano. Estaba expandiéndose y era la buena oportunidad de esta petición de este anciano padre, pues venía a completar un poco sus ambiciones también de tener el control total, ¿verdad?, de toda el área. Y para ello debían también apoderarse de su porción oriental, es decir, el reino del sur. Y Gabriel, sin embargo, explicó a Daniel que en ese momento es que debía verse el cumplimiento de la visión y que ese mismo acontecimiento abarcaría el colapso de Roma también en un tiempo más tarde. Así que si Roma tendría que ver con la destrucción de la tierra gloriosa también, de esto nos habla básicamente, esa es la esencia del capítulo 11, porque cuando tú vienes al capítulo 11, se habla del rey del norte, rey del sur. Pero al norte de quién y al sur de quién. El punto de referencia es la tierra gloriosa, que en un principio se refiere a Jerusalén literal, pero al final de este capítulo se refiere a la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios, como tierra gloriosa hoy, espiritualmente hablando, también tiene un rey del norte espiritual y un rey del sur espiritual, que ellos están combatiendo entre sí, pero el objetivo final de los dos es arrasar con el pueblo de Dios. Y de eso es lo que vamos a estudiar básicamente. Ahora, este asunto de destruir la ciudad de los judíos no se podría producir mientras los judíos siguieran siendo el pueblo de Dios. Nadie puede tocar al Hijo de Dios. Pero en este capítulo 11 se nos narra también el periodo en que este pueblo iba a rechazar a su Mesías. Y por esa razón iban a quedar bajo el poder y la influencia de este poder maligno, de este poder terrenal que es el Imperio Romano. Y bajo Roma su tierra fue totalmente consumida. Según la expresión contenida en el verso 16, vamos a adelantarnos un momentico ahí al 16, porque ahí está la esencia de la historia de Roma, básicamente del 16 al 20, pero miren lo que dice allí. El que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y entrará y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. ¿Ven? Aunque la guerra era entre el norte y el sur, ¿a quién consumieron? A la tierra gloriosa. Ese es el propósito. Vamos a meternos de aquí un ratico en la guerra espiritual entre el norte y el sur, y van a saber como que el pueblo de Dios, la iglesia adventista, no está inmiscuida, pero el propósito es destruir la iglesia. Vamos a llegar hasta allí. Vamos a continuar. Ahora, en ese mismo proceso, los versículos, por ejemplo, del 17 al 20 muestran o sintetizan magistralmente la historia de Roma. Es increíble. Miren, en Roma, por ese tiempo, la Biblia nos anuncia que tiene que existir dos triunviratos antes de que aparezca el primer emperador absoluto de Roma. ¿Qué cosa es un triunvirato? Bueno, pues era
el proceso de tiempo, un tiempo en el que no iba a gobernar uno solo, sino 3 personas. Por ejemplo, en el primer triunvirato estaban allí algunos generales, pero los más importantes, los que más enfatiza la palabra de Dios, es el general Pompeyo y el general Julio César. El tercero no tenía mucho valor. Ahora, ¿qué pasa? Que este plan del papá de estos muchachos de príncipes de Egipto, a ellos no les gustó mucho, no les cayó muy bien este asunto. Y ahora se utiliza, ¿cómo va a responder el reino del sur? Él utiliza una estrategia. ¿Cuál estrategia? Usa la belleza de su hermana Cleopatra. Porque Ptolomeo V tú no lo has escuchado mucho. Pero Cleopatra, su hermana, sí juega un papel importante en la historia de esto del surgimiento del Imperio Romano y todas estas profecías que están acá. Por eso es que ahora, cuando estudiemos completamente todo este asunto, vamos a dar cuenta que Cleopatra terminó siendo amante de Pompeyo, Julio César y de Marco Antonio. ¿Por qué? Porque ahora cuando este triunvirato se une, toman una decisión. Pompeyo, que era un gran general, se iba a ir hacia Egipto, iba a cuidar de estos muchachos, pero también iba a cuidar de los intereses de Roma y en el reino del sur. A Julio César, el Senado romano le dio la posibilidad de ampliar las fronteras. Era un estratega. Para mí, Julio César es como el segundo Alejandro Magno. Un tipo de verdad, de guerra. Era bien cruel, bien terrible, pero en lo que es estrategias era buenísima. Solo superado por Alejandro Magno. Ya les conté hace unos días que él llegó a cierta ciudad donde tomó y se encontró con la estatua allí de Alejandro Magno y se tiró a llorar como una niña. Y sus generales le decían, ¿pero qué te pasa? Si tú lo has logrado todo. Dice, sí, pero yo tengo 25 años y todavía no soy dueño del mundo. Y ese con 19 ya era el dueño del mundo. Realmente como Alejandro no se ha levantado otro general. Pero lo cierto es que se toma a Julio César para que tome esta misión de ampliar las fronteras, mientras Pompeyo pues se encargaba de Egipto. Y allí es cuando Cleopatra sabiamente, él y su hermano pues se enamora de Pompeyo para tratar de seguir siendo independientes de Roma. Y dice el versículo 17, y afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios. ¿Qué está hablando allí? Lo que está tratando de hacer Egipto. Está queriendo entrar en convenios con el poder que, aunque sean protectores, supuestamente era un imperio que venía a dominar, a controlar su territorio. Y ahora hacen un convenio y Ptolomeo V le pone por los ojos a su hermana para que Ptolomeo pues haga lo que ellos quieren. Y dice allí, y este poder, el rey del norte, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún le hará volver sobre él su oprobio. ¿De quién está hablando allí? Está hablando de Julio César. La palabra costas, que se usa allí, también se usa la palabra yin, que es la palabra que se usa como islas. Y es precisamente este general, Julio César, quien se sale del marco del mar Mediterráneo y pasa al Atlántico y llega incluso a dominar por un tiempo las islas británicas, ya acá en el mar Mediterráneo. De eso habla, de la grandeza de Julio César, cómo pudo ampliar el imperio romano hasta llegar a conquistar las islas británicas. Ahora bien, pero dice que hay un príncipe que le hará volver a él sobre su oprobio. Miren lo que dice el versículo 19 para que entiendas cómo termina este triunvirato. Dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. ¿De qué está hablando allí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando Pompeyo ya se rinde ante la belleza de Cleopatra,
pues se dan cuenta en el Senado romano que este es un traidor. Y entonces pues tienen que combatirlo. Y entonces Julio César viene a combatir a Pompeyo y resulta que es derrotado. Y Pompeyo sale huyendo a refugiarse a Egipto. Pero este Ptolomeo V, el hermano de Cleopatra, se da cuenta y dice: ¿de qué me vale aliarme a este si es un perdedor? Y para buscarse los méritos de Julio César, él mismo asesina a Pompeyo. Para buscarse el favor de Julio César. Y entonces ahora Julio César, pues también se acerca a ellos y tiene también sus relaciones con esta muchacha, pero al ver que ya el triunvirato estaba disolviendo, porque ya Pompeyo, que era el general más que se le oponía en el poder, él quería ya obtener el poder total de Roma, y entonces regresa a Roma para controlar el imperio. Por eso es que dice allí en el versículo 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Es decir, que Julio César regresa a Roma para dirigir desde allí. Mas tropezará y caerá y no será hallado. ¿Por qué? Porque había una conspiración. Este hombre era bien cruel. Él mismo se jactaba de haber matado, de haberle dado muerte en batalla, él solo, no está hablando de su ejército, de que él había matado a 1 millón de seres humanos. Él se jactaba de eso. Pero así mismo era con su pueblo, con su familia, era bien cruel. Entonces se produce una conspiración en la que Cayo Casio Longino y Marco Junio Brutus conspiran y asesinan a Julio César. Pero ninguno de estos dos, bueno, este Cayo era un diputado de ahí del Congreso de Roma, ¿verdad? Y Marco Junio Brutus era un sobrino nieto de Julio César, que él mismo lo había criado como un hijo. Y entonces lo tremendo es que de esta historia ninguno de los dos ocupa el lugar, sino que allí ocurre algo tremendo. Por eso dice el versículo 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar por un cobrador de tributos. ¿De qué está hablando aquí? Es que realmente ahora cuando se produce este asunto del segundo triunvirato, allí hay 3 generales nuevamente que toman el control. Uno era Marco Antonio, que había conquistado toda la zona de la Galia y tenía buena reputación. Y también Octavio Augusto y otro general que se llamaba Lépido, pero que este tampoco, como en el primer triunvirato, tampoco tiene mucho que ver en la historia, sino que Octavio Augusto y Marco Antonio son los que tienen más peso en este triunvirato. Incluso llegan a ser, por eso es que tú ves en el capítulo 11 que 2 veces se habla acerca de una mujer que se entrega en pacto. La primera mujer que se entrega en pacto es Cleopatra, pero la segunda es la hermana de Octavio, que se llamaba Octavia, con la que ellos sellan un pacto de no agresión y de cooperación, porque Marco Antonio se casa con la hermana de Octavio Augusto. ¿Y ahora qué pactan ellos? Bueno, pues Marco Antonio iba a cumplir la misión que el pobre Pompeyo no cumplió por traicionar, por enamorarse. ¿Y ahora qué ocurre? Que este Marco Antonio también se enamora de la muchacha. Bien guapa ella. Y entonces lo decretan traidor. Y entonces hay que ir, el Senado romano le dice a Octavio Augusto que tiene que enfrentarse a Marco Antonio. Y ahí se enfrentan en una batalla naval donde los barcos de Octavio destruyen totalmente el poderío naval de Marco Antonio. Y cuando él anda huyendo, se entera de una falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Entonces Marco Antonio se deja caer sobre su espada y muere. Quedando entonces Octavio Augusto solo en el poder de Roma. Y este Octavio Augusto, cuando llega a ser César, se pone el nombre como de Augusto César. Y ustedes saben quién es este, ¿verdad? Lucas nos habla de él. Miren cómo lo define aquí la palabra de Dios en el versículo 20.
y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿De qué está hablando aquí? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús iba a nacer? El que estaba gobernando, ¿quién dice que era Lucas? Augusto César. Y dice que como le gustaba el asunto de los tributos, él quería saber lo que verdaderamente recaudaba su imperio. No quería que ningún general metiera las manos. Pues él hizo censar a todos los varones de su imperio. Y allí es cuando, en ese censo, José tiene que ir a Jerusalén, a Belén, con su esposa embarazada, porque tenía que censarse. Y allí es donde nace Jesús. Pero ahora hay algo curioso, que dice que este emperador muere a los pocos días, a los pocos años. Saben que en profecía días son años. Pero dice que no muere en ira ni en batalla. Y fue así porque a los 76 años de edad, Augusto César muere tranquilamente en su cama, de viejo, de sus enfermedades físicas, ¿ves? No fue que nadie lo dañó. Pero hay lo tremendo del capítulo 11, que allí se salta un trozo enorme del resto de los emperadores que llegaron hasta Constantino y empieza a hablar de otra persona, versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿De quién está hablando aquí? No queremos herir a nadie, pero este hombre despreciable que tomó el poder y que no lo toma por sucesión, no era general romano, no era hijo de algún emperador, era un líder religioso que tomó por halagos y de manera silenciosa fue ganando poder hasta que se sentó en el trono de Roma. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ese poder todavía sigue actuando igual. Usted ve que viene a la ONU y habla mensajes pero bien lindos, de paz, de unidad, de comprensión entre los pueblos, de justicia. Pero así poquito a poco ha ido escalando hasta el punto que ya abiertamente, ustedes pueden buscar internet, abiertamente ya le está dando órdenes a los reyes de esta tierra. Porque con halagos dice que digo, ¿qué dice Apocalipsis? Porque el mundo iba a decir, ¿quién como la bestia? Todo el mundo se iba a maravillar de él. Pero al final su carácter dice, ¿cómo dice el texto? Es un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y dice el versículo 22, y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. ¿No te acuerdas cuando estudiamos el capítulo 12 que también el enemigo mandó aguas contra la mujer? ¿Te acuerdas? Y tuvo que Dios crear un lugar para poder proteger a la mujer por 1260 años. ¿Por qué dice que va a barrer delante de él como con inundación de aguas? Porque él va a provocar que las muchedumbres y pueblos cumplan sus propósitos. Y esa gente, las muchedumbres y pueblos de este planeta, van a cumplir su propósito de hacer el trabajo que él quiere, destruir a los que les estorban a él. Y a veces usted dice, no, es Trump, no, es Angela Merkel por allá por Alemania, no, es el que está detrás de ellos. Y usted dice, pero ¿cómo se le ocurre poner una ley al presidente? Debería defendernos, votamos por él. Es que él está en manos de este despreciable que juega detrás de cámaras. Y dice, y después del pacto con él, engañará. Escuchen cuál es su método. Aunque todos esos reyes hacen pacto, ¿cuál es el objetivo final? Él va a engañar y subirá. Y dice, y saldrá vencedor, incluso con poca gente, dice ahí. ¿No lo dice allí? ¿Qué ejército tiene? Un día a Napoleón le dijeron, cuídate cuando veas a alguien con vestiduras blancas y una cruz en la mano. Estaban hablando de este poder. Y Napoleón dijo, ¿cuántas
divisiones tiene el Papa? Y la verdad no tiene ninguna. Tiene un poco de jóvenes allí suizos, que la guardia suiza esa que le llaman, es más bien simbólica. Eso no, andan con sus hachas y espadas del siglo XVIII. Eso no puede enfrentar ninguna tecnología. Así que aunque él no tiene un ejército, va a barrer, porque va a engañar, va a mentir, va a traicionar y va a utilizar a las multitudes para que cumplan sus propósitos. Y sigue diciendo, y es versículo 24, y estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará todo lo que no hicieron sus padres. Así que este poder, lo que no hicieron los anteriores, que eran gobiernos crueles, civiles, ahora este que tiene apariencia de piedad, lo va a hacer. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. ¿Qué va a hacer? Botín, despojo, riquezas, repartirá a sus soldados y con la fortaleza formará su designio, y esto por un tiempo. ¿De qué está hablando allí? Como tiene poder económico, él va a comprar a todos los poderes de esta tierra. Yo no sé cuántos se han enterado hace poquito, cuando el Donald Trump dijo que iba a hacer un muro acá en México. El Papa dijo, no, es hora de fabricar puentes, no muros. Fíjense qué mensaje más lindo. Y él le dijo al Papa, mire, usted cállese, porque cuando el terrorismo lo tenga rodeado el Vaticano, usted va a tener que pedirme ayuda a mí. Qué loco. Ahora se van a reunir. Y cuando él termine de reunirse, dice que va entonces a reunirse con el secretario de Economía, del Tesoro. Porque ahora se dio cuenta, parece que alguien lo despertó de una vez y le dijo, le debemos todo a ese señor. Estamos endeudados, hasta los calzones se los debemos. Así que mejor ve y arréglate. Y ahora va como una ovejita a arreglarse a Roma. Y sigue diciendo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Ya que está hablando en términos de espiritual, el papado como rey del norte y el ateísmo como rey del sur. Miren, ¿por qué el rey del sur simboliza el ateísmo? Egipto simboliza el mundo, el ateísmo. ¿Por qué? Porque Egipto se mostró como un estado incrédulo, ateo. Porque después de ver todas las maravillas que Dios hizo ahí, todavía que decía Faraón, ¿quién es Jehová para que yo les sirva y los deje ir a ustedes? Y estaba viendo que Egipto se estaba cayendo a pedazos por el poder de Dios y todavía preguntaba, ¿quién es Jehová? Hoy el mundo está cayendo a pedazos y los ateos dicen, ¿quién es Jehová? ¿Sí o no? Pero el mayor símbolo o representación del ateísmo es el comunismo. Ese es un poder ateo que incluso ha estado enfrentando al papado incluso. ¿Cómo se produce esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero miren, vamos a tocar un tema antes de llegar ya a meternos de lleno en esta batalla. Y cómo él va a reclutar fuerzas contra el pueblo de Dios, porque su propósito es destruir el pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 32. Con lisonjas seducirá a quienes, a los violadores del pacto. ¿Quiénes son esta gente? Iglesias que dicen que son cristianas, pero que no están obedeciendo la ley o el pacto de Dios. A esos él los va a sobornar con lisonjas. Pero dice más adelante en ese versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué es lo que espera Dios? Que en el momento en el que, porque yo quiero que tú sepas que la iglesia de Dios hoy, hablando ya espiritualmente, está rodeada por el norte con la falsa religión y por el sur con el ateísmo. Por los dos lados nos están atacando, pero ellos dicen que están en guerra entre ellos. Pero el propósito, ¿qué cosa es? Barrer la ciudad gloriosa. Y sigue diciendo allí,
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, aunque por algunos días caerán espada, a fuego, a cautividad y a despojo, pero en su caída serán ayudados en pequeño socorro. Wow, ¿de qué está hablando allí? Ahí está hablando de que aunque el pacto es con los infieles, dice que aún así el pueblo de Dios tiene que actuar. Cuando esta gente se empiezan a unir, el pueblo de Dios tiene que actuar. ¿No te está hablando algo de eso, iglesia de Dios? Porque yo veo a la mujer muy dormida. Por eso doy gracias a Dios por esta semana. Porque ya están haciendo pacto el papado con las demás religiones. ¿No lo han escuchado? Ya los evangélicos firmaron, ya los luteranos firmaron pacto. Y la iglesia de Dios dormida. Y eso no es lo que tiene que pasar. Dice que cuando ellos hagan pacto con lisonjas, se compren unos a otros, dice el pueblo de Dios tiene que actuar. Ahora, ¿cómo debe actuar el pueblo de Dios? No dice huyendo a los montes. Dice, saldrán a enseñar. ¿No lo dice allí? Vamos a repetirlo. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Estos son tipos peligrosos para hablar algunas cosas del púlpito, pero hay que decirlas. Porque este es tiempo para instruir a muchos. Y por algunos días caerán a espada. Van a matar, dice. Pero que serán, miren qué bonito, pero serán ayudados de pequeño socorro. ¿De qué está hablando allí? Dios va a aliviar en el momento del sacrificio, del sufrimiento. Esto fue algo que impactó a la misma iglesia y a los emperadores, cuando unidos hicieron todo el desastre que hicieron en la Edad Media. Porque estaban quemando a los santos y estaban cantando entre las llamas. A Dios. ¿Será que puedes? ¿Ya te has quemado un dedo? Duele un dedito que te quemas. El otro día vine de concreto y le dije a mi esposa, mire, de aquí para acá estaba blanco, de aquí para acá rojo y de aquí para acá negro. Le digo a mi esposa, mira esta zona roja, me arde como quemadura. Es que era quemadura. Me ardía. Ahora imagínense, envuelto en llama, ¿quién puede cantar a Dios? Nadie, mis hermanos, fíjense, nadie nació con el don del martirio. Pero si hay alguien que tenga que testificar aún con su vida, sepa que va a recibir auxilio del cielo. ¿Te acuerdas cuando estaban apedreando a Esteban? Otra muerte increíble, porque apedrada, morir apedrada. A mí que me tienen un disparo con una KM, eso ni se siente. Pero te imaginas que cuántos cientos de piedras tienen que caer sobre ti para que tú pierdas la vida. Si te pones de suerte, bueno, como el gigante aquel, ¿te acuerdas? Goliat. Eso fue una muerte digna, vaya, bonita, hasta buena. Porque fue una piedra, pero a los que apedreaban eran cientos y miles de piedras. Lo lapidaban, lo tapaban en piedra allí. Sufrían. Pero sin embargo, ¿qué dicen los que lo mataron? ¿Qué vieron en el rostro de Esteban? Iluminado. Y miraban al cielo y decían, ¿qué mira este? Porque Esteban miraba y se gozaba en lo que estaba viendo. Y eso no le permitió que los dolores lo martirizaran. Sí, murió, pero fue ayudado de pequeño socorro. Esteban en su último momento vio que Dios no lo había desamparado y que su promesa, su recompensa y su trono estaban seguros. ¿Te imaginas? Yo no sé lo que vio Esteban, pero yo pienso que fue a Jesús diciéndole, este es tu trono, hijo. Te lo has ganado y nadie te lo va a quitar. Su trono tenía su nombre y Esteban pudo leerlo. Esteban vio como Juan a la iglesia triunfante, vestido de sol y con una corona reinando. Y cuando ese es tu final, ¿qué importa lo que tengamos que pasar en esta tierra? Si lo que hay para nosotros es un trono. Así que dice que serán ayudados con pequeño socorro. Y dice el versículo 35, y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos,
hasta el tiempo determinado, porque aún hasta para esto hay un plazo. No te pienses que el enemigo y las fuerzas del cristianismo falso tienen el control. Dios tiene un plazo y eso se va a cumplir, y eso está a algunas horas de cumplirse. Ya está hablando aquí del rey del norte, dice, y el rey hará su voluntad. Y eso es lo que está haciendo hoy. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se enorgullecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, él va a hacer todo esto, pero él tiene un tiempo marcado y eso se va a cumplir. ¿Qué hizo este rey del norte? Sigue diciendo: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. ¿A qué iglesia se te parece esa? Donde sus pastores no pueden estar casados. Y sin embargo están perdonando y justificando a los que se acuestan con varones. Y con niños. Wow, no vamos a meternos en eso. Wow. Ni respetará a Dios alguno. Dice que aunque se busca a otros dioses, ni siquiera respeta eso, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Cuál es el propósito de este instrumento de Satanás? El propósito final de Satanás es ser el mismo Dios. Él no va a adorar a un Dios falso, porque él, el Dios falso que va a adorar es a sí mismo, porque él quiere ser Dios acá en la tierra, ¿verdad? Pero hay algo interesante en el versículo 38 y más adelante, dice allí: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y con un Dios ajeno, disculpen, se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que les reconozcan a él, y por precio repartirá la tierra. Quiere decir que este va a empezar a adorar a un Dios no cristiano, a un Dios no de esa denominación del que siempre se adoró allí. Y ahora viene el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué ataque es ese? ¿Cómo es que, fíjense que estamos hablando ahora en términos espirituales? Ahora es el ateísmo quien lo ataca a él. Tengo que hacerle otra historia. Mire, el propósito del obispo de Roma, desde que tomó el poder, él sabe que aunque al Vaticano le llaman ciudad santa, eso de santo no tiene un pelo. Hay una cantidad de historias allí increíbles. Estaba viendo en internet y había una muchacha de una prostituta de las que ellos contrataban para hacer sus cosas allá adentro, porque hacen de todo allá adentro. Y no crean que es desde ahora. Martín Lutero pensó que esa era una santa ciudad, y cuando la visitó por primera vez dice que hasta besó la tierra y exclamó: oh santa Roma, aquí está tu siervo. Y cuando llegó ahí, que vio que el Papa lo atendían mujeres desnudas y toda aquella corrupción que vio, sacudió hasta el polvo de sus sandalias y se salió de allí. Pero ahora dice que hay un ataque del ateísmo. Dice allí en esta etapa final, el ateísmo es quien ataca primero. ¿Cómo fue que atacó? Bueno, ahí viene la historia. El Papa tiene un propósito, y ese propósito es destruir a los judíos para trasladar su sede hasta Tierra Santa, porque esa sí fue escogida por Dios como una tierra especial. Y entonces desde allí gobernar el planeta como el Mesías terrenal, como el vicario Filii Deis. Y entonces a partir de allí él ha tenido un grupo de estrategias para sacar a los judíos, desplazarlos de Jerusalén. ¿Qué ha hecho el Papa? En primer lugar, creó la religión de los musulmanes. La gente se dice: oye, ¿y por qué si los musulmanes están en guerra contra los cristianos, por qué no cae una bomba en el Vaticano? Vamos, son sus instrumentos. El Trump dice que va a defender del terrorismo al jefe de los terroristas, al creador de los terroristas, porque está creando un desorden tan grande para que el mundo diga: no hay quien ordene. Señor Dios Papa, ponga orden.
Eso es lo que está provocando. Y ahora, ¿qué pasa? Los musulmanes, si quieres ver que es verdad, que los musulmanes tienen que estudiar un poco de su historia. Mira, esa religión, aunque parece distinta a nosotros, reza el rosario. Y que entre sus doctrinas considera que María, si es la reina del cielo y está intercediendo allá. ¡Qué casualidad! ¿Te das cuenta? Además, si estudias su historia, te das cuenta que todo este asunto de la religión ocurre cuando Mahoma, el profeta de ellos, se casa con una niña católica. Quizás era costumbre entre ellos ya de abusar de niños, ¿no? Y entonces pues les regalaron una niña católica para que se casara con él. Y ahora resulta que entonces, ahora esta religión que cree el papado, los musulmanes, van y atacan ciertamente y dominan a Jerusalén. Pero ¿qué ocurre? Que cuando los musulmanes toman Jerusalén, traicionan al Papa y se quedan con Jerusalén, no se le entregan. Y entonces ahora el Papa dice, bueno, pues yo tengo que responder con estos traidores. Y entonces inventa las guerras de las cruzadas. Y empieza supuestamente a libertar a los judíos. Pero estos cruzados mataron más judíos que los mismos musulmanes. Porque el plan de este falso Dios, del Dios de barro de Roma, es exterminar al pueblo de Dios. Y ahora, producto de esas guerras, ¿qué pasa? El pueblo judío tiene que sufrir refugio porque no sabe para dónde volverse. Los musulmanes los matan los cruzados. Y entonces, como ya el Papa estaba gobernando en Roma, porque Constantino se construyó una ciudad en Turquía que se llamó Constantinopla, y allí trasladó su reino político, se llevó sus sacerdotes y allí crearon lo que se llama hoy la religión ortodoxa. Y él siguió Constantino, fíjate, al final llegó a ser más fiel que estos de acá, que los cristianos. Ahí tenía una religión un poco más pura. Y allí recibieron refugio los judíos. Allí fueron guardados por Constantino y los ortodoxos. Y ahora cuando el Papa se da cuenta de que los cruzados y los musulmanes se están combatiendo, pero su objetivo era destruir a los judíos, pero están siendo guardados acá por los ortodoxos, pone paz y se reconcilia con los ortodoxos y le dice, vayan y destruyanlos allá en Constantinopla. Y después de 3 ataques logran penetrar la ciudad, destruirla. Pero, ¿qué pasa? Que los ortodoxos tenían una plaza fuerte en Rusia, con el zar de Rusia. Y entonces los ortodoxos huyen con los judíos que estaban protegiendo y se los llevan a Rusia. Y ahora el papado no se puede meter con el zar por el poder que tiene y él era contrario a él. Ahora, ¿qué se le ocurre entonces al papado? Pues crea el comunismo. Mira, usted podrá decir, ¿y de dónde saca este loco todas esas ideas? Mira, puedes leer el libro, bájalo, se llama Cortinas de Humo. No es adventista el libro. Pero no es solo escrito, hay evidencias con fotos, con documentos de cómo el papado creó toda esta maquinaria de muerte. Y ahora el Papa levanta el comunismo, crea el comunismo en Rusia y agarra un abogado que se llamó, un joven abogado brillante que se llamó Vladimir Ilich Lenin, pero que estaba envenenado con las doctrinas de Mary Engels, que eran unos judíos de estos ya reaccionarios, de los sionistas, que crearon la utopía esta del socialismo. Y entonces pues este abogado, el Papa hace un pacto con él. Le dice que si él logra derrotar al zarismo, bueno, de hecho, le envían desde Alemania un cofre lleno de lingotes de oro. Y cuando el Vladimir Ilich Lenin toma el control, el comunismo toma el control de Rusia en el 1917, en la gran revolución de octubre, que le llaman ellos, lo primero que hace Vladimir Ilich Lenin es ir hacia la sede de los ortodoxos para eliminar a todos los ortodoxos y eliminar a todos los judíos. Pero resulta que el patriarca, es como el líder, como el papa de los ortodoxos, había penetrado en confesión a la esposa del zar. Y ella le había dicho dónde el zar enterró todas las riquezas, que eran inmensas. Y él en confesión le sacó esa información. Y ahora cuando los comunistas vienen a destruirlo, él les dice a Vladimir, le abrió las puertas y les dijo, no, si te estaba esperando, mira, todo eso te voy a dar con 2 condiciones. Número 1,
que no nos elimines. Y número 2, que nosotros seamos la religión oficial del comunismo aquí. Y el Vladimir Ilich Lenin, ambicioso como todo comunista, ladrón como todo comunista, pues hizo pacto y traición al papado. Y se tomó todo ese tesoro. Y no solo le bastó con eso, sino que empezó a perseguir a los curas católicos que existían en Rusia y empezó a matar, como nunca antes murieron los sacerdotes católicos allí en Rusia. Y ahora el papado se siente traicionado y entonces crea otro engendro demoníaco. Crea el nazifascismo con Adolfo Hitler al frente. Y le dice a Alemania, mira, Rusia se quedó con todo el oro que tú mandaste y no cumplió. Destrúyelos. Y de paso destruye a los judíos. Y este engendro del papado y de Satanás, Adolfo Hitler, sí cumplió al pie de la letra. En Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, acabó con todos los judíos. Pero resulta que la mayor concentración de judíos estaba precisamente en Rusia. Y aunque había un pacto de no agresión que habían hecho recientemente, aún así invadió Rusia. Porque había que exterminar a los judíos y al comunismo traidor. Hay muchas evidencias de esto. De hecho, en el 1929, quien le devuelve el Vaticano como nación al Papa es precisamente el líder fascista Mussolini, que estaba controlando, porque los dos poderes fascistas más grandes que existieron fue en Italia y en Alemania. Y es precisamente Mussolini, en el Tratado de Letrán, que le cede como la autoridad. Ahí es donde se sana parcialmente la herida de la bestia. Y entonces en ese libro ustedes lo van a poder ver, cómo las monjas marchan con las SS y cómo sacerdotes se vistieron de oficiales de las SS para asesinar sin piedad en los campos de concentración y en todas las batallas que tuvieron contra los judíos. Lo que pasa es que este poder fue derrotado. Si no, ellos sí cumplen el propósito del Papa. El fascismo no traicionó al papado. Lo que pasa es que se unieron las fuerzas, Estados Unidos se metió, Inglaterra se metió en el asunto y pudieron destruirlo. Pero ahora, ¿qué pasa? El papado no se queda con los brazos cruzados. Y cuando Vladimir Ilich Lenin muere, lo sucede alguien que fue más fascista que el mismo Hitler. No sé cuántos han escuchado hablar de Joseph Stalin. José Stalin es el tipo más cruel que se ha conocido en este planeta. Miren, Hitler mató 20 millones de rusos, pero en la guerra. Y en la guerra, imagínense, usted dispara para acá, yo disparo para allá. Es cruel. No debe morir nadie, pero imagínense, estamos en guerra. Usted dispara, yo disparo, tiene que morir gente. Bueno, pues Stalin mató 60 millones de rusos y en tiempo de paz. No alemanes, rusos y en tiempo de paz, su propio pueblo. Pero la gente dice, mató a 60 millones de rusos, así lo registra la historia. ¿Sabe a cuántos fue que mató? A 60 millones de judíos. Porque lo que quería era cumplir el propósito del Papa al final. ¿Quieres que te cuente? ¿A cuántos han escuchado acerca de la operación de las batas blancas? ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Bueno, yo vengo de un país comunista. Por eso tengo más información y te la quiero dar. Con el propósito de cumplir el plan del Papa de eliminar a los judíos, Joseph Stalin se le ocurre un plan. Él tenía 6 médicos de cabecera y los 6 eran ¿qué? Judíos, porque los judíos son gente que Dios ha bendecido mucho por su fidelidad en los diezmos y en otro grupo de cosas. Y además que Dios no desecha, vuelvo a repetir, Dios no desecha hijos, ¿ok? El judío que hoy se arrepiente y venga a Cristo se salva también, porque no están desechados como dicen por allí. Lo único que como tú también tienes que entregarse a Cristo. Y ahora Joseph Stalin crea un plan y dice, bueno, por culpa de estos 6 médicos que quieren atentar contra mi vida, vamos a hacer algo. Vamos a montar a todos los judíos de Rusia, los vamos a montar en un tren, enorme tren, los vamos a llevar hasta Siberia para que mueran de frío allá. Pero cada vez que haga una parada en una terminal, el pueblo enardecido con armas, con machetes, con palos, van a ir diezmando a esos viajeros que van en los trenes. Esa expresión todavía se usa en Cuba. En Cuba, cuando alguien grita en contra del gobierno o piensa en contra del gobierno, visten a la policía especial de civil, de persona,
y le dan un arria de palo a la persona y luego ponen en el noticiero nacional: el pueblo enardecido se levantó contra esos traidores y la policía tuvo que venir a salvar a los traidores. Porque esa es estrategia de ellos. Así trabajan, así están en Venezuela. Cuando usted escucha las noticias que vienen de Cuba acerca de Venezuela, dicen que la oposición es cruel e inhumana. Pero cuando usted ve aquí los mensajes, los videos, la única arma que he visto en todos los videos en manos de un venezolano es un tiraflecha, es un tirapiedra. Pero aquellos están tirando con plomo. Incluso la cantidad de muertos son del lado de los opositores, no del lado de allá. Incluso hasta vi a opositores cuidando de algunos que se hirieron, de los que los querían matar a ellos, y protegiéndolos y llevándolos para curarlos. ¿Pero qué dicen ellos? Esos son los inhumanos, esos son los crueles, los asesinos. Y el plan era ese. Y Stalin firma la ley el día 3 de marzo. Y el día 4 de marzo, esa ley era para que el 6 de marzo todos los judíos de Rusia fueran exterminados. Oye lo que te estoy diciendo. El día 4 de marzo, los mismos seguidores de Hitler, de Stalin, su cuartel general lo envenena. El día 6 se muere. Y el día 6 los judíos de Rusia estaban celebrando la fiesta de Purim, aquella que inventó Esther cuando Dios los liberó de la muerte allá. Y ellos no sabían que literalmente en ese año, en ese día, Dios también los había librado. Y que esa fiesta tenía un sentido de salvación literal, porque Dios siempre va a estar de parte de su pueblo, aunque su pueblo no ande tan derecho. Y ahora, dice allí, en el versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Es este ataque, el ateísmo, el comunismo, se va a enfrentar, va a traicionar al papado, lo va a enfrentar, y ahí comienza una batalla que duró muchísimos años entre el ateísmo comunista y la falsa religión, el catolicismo, que todavía no ha terminado hoy. Pero al cabo del tiempo, versículo 40, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras, inundarán y pasarán. ¿Qué está diciendo? Que el papado iba a acabar con el imperio ruso ese del comunismo. ¿Lo hizo el papado realmente? ¿Recuerdan cuando Ronald Reagan se alió con el Papa Juan Pablo II? Derrumbó el comunismo en Polonia, en Alemania y en Rusia. Y lo más tremendo es que sin disparar un tiro. ¿Qué poder este? Que sin disparar un tiro. Eran las dos potencias más grandes del mundo, Rusia y Estados Unidos, y estaban siempre allí, enfrentándose. Y la gente decía, si se enfrentan, esto se acaba. Porque los dos tenían armas. Sin embargo, sin disparar un disparo, todo el comunismo de Europa se vino abajo. Y todo fue por la influencia del papado. Pero todavía hoy esa batalla continúa. Yo no sé qué tiene Cuba. Juan Pablo II la visitó 3 veces. Después vino el otro, el Benedicto, y vino 3 veces también a conversar con ellos. Y le dan mucho dinero. Es increíble cómo por mucho tiempo este mismo Papa que está hoy le dijo a México que no tenía que hacer nada en México. Aun cuando sabe que México es un país católico por sangre, por naturaleza, por nacimiento. Y no lo manifestó con sus labios que a México no ponía un pie. Y sin embargo ahora el año pasado vino porque México se gastó no sé cuántos millones pagándole para que venga. Como 800 mil millones pagó México, pero no solo en pagarle a él, sino en los gastos que hubo de protección, de atención y demás. Y lo trajo hasta para que bendijera la frontera, porque es triste. ¿Cuántos mexicanos mueren allí? Como en Cuba mueren en el estrechito ese del mar allí. Y el Papa bendijo la frontera, así que ya no hay más muertos ni persecución ahí en la frontera, porque ya están bendecidas las fronteras. Me gustó un letrero que publicaron en Facebook cuando decía: vino el Papa y sigue matando gente y sigue persiguiendo gente. Lo que México necesita no es al Papa, es a Jesucristo.
Me gustó ese mensaje después que pasó, porque las cosas quedaron peores y más empobrecidos antes de que él llegara. Así que no es fuente de bendición él. Sin embargo, cuando pasó por Cuba, él tiene que pagar. Pero como saben que el comunismo es de ladrones, él tiene que darle a los ladrones para que le dejen hacer su voluntad. Pero como el comunismo, ¿te acuerdas como decía en el texto ahorita que se sentaban en la misma mesa, pero eran traidores todos? Se engañaban allí. Pues el comunismo es así. Le dan la mano y dicen, vamos a hacer lo que usted manda. Pero después que él se va a hacer lo que le da la gana. Y por eso el año pasado, cuando él tenía plan de venir en septiembre, tuvo que inventar un viaje extra y pasar por Cuba. Porque se dio cuenta que Raulito Castro no quería jugar limpio. Y le dijo, mira, yo voy a entrar hoy a Estados Unidos, pero mañana vas a entrar tú. Y por primera vez un líder comunista fue obligado por el Papa a ser recibido acá y lo obligó a amistarse con su enemigo más grande, los Estados Unidos. Porque la guerra aparentemente es entre el comunismo y el papado. Y ahí está el Papa Francisco luchando contra Corea y contra Cuba, que son los dos bastiones que hoy quedan. La guerra es ¿contra quién? Contra ellos. Pero sin embargo, mira lo que dice el texto, que en esta batalla entre el norte y el sur, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Muchos bastiones del adventismo van a caer con este ataque. Mucha gente que son estrellas, grandes predicadores, van a caer, porque lo dice allí, porque el poder va a ser increíble. Y tú tienes que acabar de despertar, porque el ataque va a ser fuerte. Nos van a acusar. ¿Qué es lo que vino a decir el Papa al Congreso? Necesitamos salvar el planeta. Fíjense, él no quiere atacar a ninguna religión. Lo que él quiere es salvar el planeta. Pero ahora, él dice que es mejor apagar todas las fábricas en un día. Pero si hay que apagar un día, perfecto. ¿Por qué no apagamos el que dice Dios? Y que todas las fábricas se apaguen y todos vayan a la iglesia a buscar a Dios el día que Dios estableció. Ah, pero el día que se le ocurre a ellos, ¿cuál creen ustedes que es? El domingo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando la iglesia adventista no guarda el domingo, le van a decir al mundo, estos no quieren cuidar el planeta. El planeta está habiendo terremotos y... Bueno, señores, busquen Mateo 24 para que ustedes vean que dice, y habrá pestes y terremotos y inundaciones, y después dice, y seremos perseguidos. ¿Por qué seremos perseguidos? ¿Qué tiene que ver los terremotos con la persecución? Ah, porque nos van a echar la culpa de que los desastres naturales que están ocurriendo es por la rebeldía de un pueblo que no se quiso someter y unir al rey del norte o a la falsa religión. Pero fíjate cómo es el impacto de este, que va a venir y va a barrer con muchas provincias. Pero dice, mas estas escaparán de su mano. Va a haber un grupo que va a escapar de su mano. ¿Quiénes son? Edom, Moab y la mayoría de Amón. ¿Quiénes son esos tres? ¿Quiénes son esa gente? Primos de los israelitas. Hermanos de los israelitas. ¿Quiénes son esta gente? ¿Te acuerdas de las hijas de Lot? Cuando las hijas de Lot se vieron que no había varón porque todos se habían quemado y se acabó el mundo. No hay varón, el único que queda es papá. Emborracharon a papá y se acostaron con papá. Y de allí salieron unos hijos que se llamaron, bueno, Edom, ustedes saben quién es hermano de Israel. Era Esaú. Y dice que Moab y Amón, que eran los dos hijos que tuvieron esas hijas incestuosas que se casaron con sus padres. Así, esto quiere decir que aunque la religión falsa viene a acabar con el protestantismo, va a haber gente que va a escapar. Y dice que hermanos nuestros y primos nuestros se van a escapar de esa persecución. ¿Por qué se van a escapar? Porque ya se aliaron. Antes yo discutía fuerte de estas cosas con los evangélicos amigos míos y ellos no lo creían. Y ahora yo los llamo y les digo, ¿qué pasó de lo que hablábamos? ¿Quién es tu jefe ahora? ¿Quién es tu papá? O vamos a quitar el acento, ¿quién es tu papá? Porque ya son amigos. Y de eso habla ahí Daniel, ¿desde hace cuántos años ya? 2700 años atrás. Así que van a escapar estos traidores. Como hizo énfasis en el 32, gente que rompieron su pacto con Dios. Gente que están viviendo una doctrina y un cristianismo a su manera. Dice que se van a aliar con él, por eso van a escapar.
Y entonces dice el versículo 42, y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Es decir, el ateísmo al final va a tener que rendirse ante el papado. Pero escucha ahora, porque lo más interesante viene ahora. Dice, y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Es decir, que todas esas riquezas que ya el ateísmo le quitó, ahora las va a recuperar otra vez, porque este es más ladrón que los comunistas. Todo se lo han robado. Busquen el libro, bajen el libro y lean los terroristas secretos, para que ustedes vean la obra de la masonería y los Illuminati y los jesuitas aquí, por el control del tesoro. Y luego cuando controlaron el tesoro, porque busquen ahí en ese libro te va a ver a cuántos presidentes de este país balearon. A unos lo mataron, a otros lo dejaron mutilados, pero era porque esos se opusieron a que el tesoro lo controlaran los jesuitas, sino que tenían que ser el Congreso. Pero al final lograron su propósito. ¿Y te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, todos los tanques que Hitler fabricó se hicieron con el dinero de este país. Los jesuitas saquearon este país y le pagaron todo el dinero a Hitler para que hiciera esa masacre. Por eso es que impidieron los jesuitas que Estados Unidos se metiera en la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben por qué se metió? Porque los japoneses tontos se le ocurrió bombardear Pearl Harbor. Porque si no hacen eso, Estados Unidos nunca entra. ¿Quién sabe lo que hubiera hecho el salvaje de Hitler? Pero todo eso se pagó con el dinero de América. Arruinaron América. La guerra de Vietnam, que dicen que Estados Unidos perdió, la sabotearon los jesuitas desde aquí para arruinar este país. Y ahora resulta que tomaron todo el dinero de este país, lo invirtieron en esas cosas, y ahora es este país quien le debe a ellos. ¿Qué te parece? Dice allí, y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de los de Libia y de Etiopía, le seguirán. Dice, aún esta gente que simbolizan el ateísmo, lo van a seguir, se van a unir a él. Pero dice, versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Él anda más al sur de la ciudad gloriosa, del pueblo de Dios. Está luchando contra el ateísmo allá abajo. Y ahora se entera que hay un pueblo que sí le importa el planeta, pero que va a pagar sus fábricas el sábado. Y ahora, entonces, se alía con los ateos, esos que persiguen. Miren lo que dice allí. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. En este último ataque, ahora él se va a unir con el espiritismo, con el ateísmo, con quien sea, porque ya descarada y abiertamente se va a enfrentar al pueblo de Dios, quien es su primer objetivo, destruir a la iglesia de Dios. Y ahora viene el versículo más tremendo, versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo. Quiere decir que va a rodear ¿a qué? A la religión de Dios, al pueblo de Dios, a la ciudad gloriosa de Dios. Pero ahora me confunde ese texto, porque ya cuando tienes rodeado al pueblo de Dios, dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Yo no entiendo. ¿Por qué se acaba el capítulo 11 allí? ¿Cómo dice que ahora viene él con todos los ejércitos y reúne y rodea a los santos y de buena primera llega a su fin? Porque te acuerdas que te dije que este discurso empieza en el capítulo 10 y termina en el capítulo 12. Esa división es cosa... Pero mira cómo comienza el versículo 12. ¿Por qué es que llega a su fin? Dice el versículo 12:1. Porque en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y aunque será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Mis hermanos queridos, no sé si tú has mirado para afuera. Ya las tiendas de la falsa religión nos están rodeando. Estamos siendo cercados. Y yo siempre digo, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Porque cuando este cerco se termine,
Van a ser tiempos angustiosos, sí. Pero en ese tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está por su pueblo, porque no te creas que estamos bajo el control de esas falsas religiones. El príncipe nuestro está por nosotros todavía y se llama Miguel. Pero Dios necesita un pueblo que despierte, que enseñe a las multitudes, porque es lo que tiene que hacer para cuando ese momento llegue, podamos en paz esperar los ataques del enemigo sabiendo que Miguel se va a levantar y nos va a libertar. Vamos entonces a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la semana que estamos concluyendo. No pensábamos bautizar, Padre, pero aquí están los frutos, porque tú eres un Dios grande que añades cada día a los que deben ser salvos. Pongo a esta iglesia central y a esta iglesia de Maranata en tus manos, para que, oh Dios bendito, así como se juntaron para estudiar la palabra en esta semana, también tú los juntes para llevarnos al cielo. Gracias por estos bautizados que nos estás dando. Están dando testimonio público de que te aman y ya no pueden vivir más sin ti. Recíbelos y no los dejes salir más de tu salvación. Bendícelos, prospéralos, ayúdalos, guíalos, condúcelos hasta la ciudad celestial, oh Dios bendito. También a cada uno de los que nos hemos puesto de pie. Que tu mano poderosa nos guíe, nos sostenga, nos proteja, nos prospere, nos sane y nos salve en este tiempo difícil. Oh Dios bendito, las profecías nos están indicando que este es el fin del camino. Por eso te pedimos que ahora mismo desciendas y nos tomes de la mano y nos ayudes a caminar la parte del camino que nos falta. Porque si tú no nos tomas de la mano, Dios, va a ser muy difícil que lleguemos al final. Pero si tú desciendes ahora y nos tomas, sabremos que la victoria estará garantizada. Bendice esta iglesia que se ha reunido. Te pido a esta iglesia que estuvo también asistiendo con nosotros, permíteles, oh Dios, que el orgullo salga de sus corazones y se rindan humillados, no a los líderes de la iglesia de Maranata, sino a ti, porque tú eres el Dios de tu pueblo. Y nosotros nos ha tocado lo que hicimos esta semana, abrir puertas y abrir corazones y recibir al que llegue y darle palabra de Dios. Se ha mostrado el espíritu de esta iglesia de Maranata. El espíritu de Dios es el único que no hace excepción de personas y recibe a cualquiera, piensen lo que quieran, porque les amamos de verdad de corazón a ellos. Permite que ellos tengan también la disposición de amarnos a nosotros y a ti, de tal manera que renuncien a todo por entregarse nuevamente a ti. Y como el hijo pródigo, regresar para ser parte importante de este pueblo. Quédate con nosotros ahora y bendícenos. Y permite, Dios mío, que muy pronto cuando tú vengas, yo, estos hermanos que se van a bautizar y los que nos hemos puesto de pie, estemos listos y con la misión cumplida para irnos contigo para siempre. En tus manos los voy a dejar para que sigan bajo tu protección. En el nombre de Jesús. Amén.